Infiltrados por Top Latina. José Martínez Brito, tú sabes que sí, tú fuiste el más preparado en los debates por la milla. Eso yo creo que huelga decirlo. Pero ¿qué tú sentiste al inicio, man? Porque el único fallo que vi al inicio tuyo es que te noté como un poco apresurado. ¿Será que tú tenías muchas cosas por decir? Tú te noté un poquito... Mira, te noté inclusive con algo que tú no dices casi. Tú sabes qué es lo que ese sucede. Conectivo. Mira, Edwin, es lamentable porque se supone que yo estoy en el mundo político, soy candidato y tengo que acostumbrarme a bregar con políticos. Pero yo que soy un asiduo televidente de debates, me molesta cuando los candidatos tratan de evadir las preguntas. Entonces, cuando yo en un momento me sentí bastante frustrado al ver que la primera pregunta sobre la reforma fiscal, nadie la respondió. Sí. Nadie la respondió. Okay. El primero, Aníbal, mi amigo Aníbal, que lo quiero muchísimo y él lo sabe. Coño, Aníbal, 1 minuto y medio saludando para después hablar de que en algún momento vamos a tener que hablar de reforma fiscal. Todos dijeron lo mismo. Todos, absolutamente todos. Dijeron, sí, tenemos que hablar porque los impuestos, porque qué sé yo cuánto. Nadie dijo un solo impuesto. Me sorprendió que increíblemente el único que mencionó el anticipo fui yo. Después que yo lo mencioné, los demás dijeron, ay, se me olvidó el anticipo. Eso da voto. Déjame yo mencionarlo. Ahí lo agarró Samuel Bonilla, ahí lo agarró Pedro Jiménez. Réplica. Y entonces empezaron a hablar de esto. Y en ese momento, al sentirme frustrado por ver que los televidentes no estaban viendo un debate real, lo que estaban viendo era un grupo de políticos haciéndose pajas mentales, me sentí frustrado y quizás ahí escuchaste y viste a un José Martínez que no era el que regularmente conoces. Pero principalmente, yo me reuní con mis asesores me dijeron, ya la gente sabe que tú peleas, ya la gente sabe que tú eres comunicador, la gente sabe que tú eres abogado, que tú eres papá, que tú eres bombero, la gente sabe todo lo que tú eres. Más candidato. Ahora, muéstrame el estadista, muéstrame el José Martínez Brito que puede llegar a consensos. Y yo traté de llegar a consensos. Y se me hizo muy difícil, principalmente porque yo quería decirle a todos los que estaban ahí, incluso a los de mi propio partido. Precisamente eso fue lo que yo vi al doctor Merengue. Lo mal que nos estábamos viendo, lo difícil que estaba, imagino, siendo para aquel que estaba viendo ese debate. Y dije, concho, déjame yo arreciar con lo de la reforma fiscal. Que es un tema súper interesante, porque la reforma fiscal es el lobo que viene el lobo, y cuando llega, finalmente la pasan por debajo de la mesa. Y las mayores reformas fiscales que se han hecho en República Dominicana no se han llamado reforma fiscal. Para que luego, gente como Aníbal diga, es que aquí no hemos hecho una reforma fiscal todavía. Tenemos que hacerla porque no la hemos hecho. Señores, cada vez que aquí se hacen las modificaciones a las leyes para introducir nuevos impuestos, para introducir nuevas exenciones, se está haciendo una reforma fiscal. Es parte de la reforma. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que no la hemos hecho? La gente, yo traté de ser light, aquí no tengo por qué serlo. Pero señores, las exenciones malsanas a empresarios extranjeros, a los chinos, porque hay que decirlo, a los chinos, claro, que están quebrando ferretería, que están quebrando supermercados, que están quebrando tiendas por departamento, que están quebrando picapollo. Porque les dan unas exenciones que vienen con el nombre cambiado, porque es una mafia, es una maldita mafia. Les cambian el nombre allá, vienen con nombre distinto, le dan préstamos desde allá y aquí no pagan TCS, no pagan seguro social, no pagan prestaciones laborales, contratan haitianos ilegales, no pagan impuestos, tienen que comprarlo obligado cash, porque no te cogen una tarjeta ni loco para no tener que tributar. Y así se han metido en ferretería, tiendas por departamento, restaurantes, tienda de paca, ropa, vaina, todo se lo están cogiendo. O sea, pero ¿bajo qué sustento se hace eso? Porque tú me estás hablando de exoneración inversión a extranjera, sectores comerciales. Inversión extranjera. Porque al fin y al cabo, cuando tú tienes una inversión extranjera, tú la tratas
como si fuese la princesa, la doncella de la corona, y entonces tú le das todas las comodidades del mundo. No, Entonces, pero una cuando te cosa- traen aquí un furgón y te dicen que ese furgón está lleno de televisiones de 30 pulgadas y realmente el televisor está lleno de televisiones de 50 pulgadas. Y pues, cambia la ¿entiendes? cosa, y cambia la cosa. Entonces ahí es donde el viene el tema de- problema. Y algunos electrodomésticos llenos de otras Porque cosas el tema también. de la inversión Saludos. extranjera directa, ¿verdad? Ok, lo que tú puedes hacer es facilitar cosas, facilitar la burocracia, crear, ¿verdad?, un ambiente y una estabilidad económica que proyecte una inversión para esos extranjeros, pero tú estás hablando de exonerar. Y ya, yo no sé si eso incluso lo permite la ley. No, exonerar no, hay exenciones, porque el tema son las exenciones Ok. con los acuerdos que tenemos con China, que son secretos. Al fin y al cabo están ahí. No son transparentes. No son transparentes. Entonces, es lo mismo que pasa en la frontera, que quería hablar de eso, lo que pasa es que se cambió el temario. Quería hablar del tema fronterizo y decir qué es lo que realmente hay en la frontera, que ya aquí lo he comentado con ustedes, que lo que hay es un contrabando formalizado por el Estado. ¿En contra de quién? De los empresarios dominicanos, porque los que venden ahí no son dominicanos. Ahora, a los que compran son dominicanos y luego se van a vender a otros lugares. Sí, de ahí se suplen, pero no son dominicanos. Quería hablar, Edwin, y por eso me sentiste quizás en ese momento exaltado, pero queriendo mantenerme, y ahí llegaban las muletillas, porque yo necesitaba hablar de los combustibles, que las caras de mis compañeros se evidenciaron cuando yo dije los combustibles, que ya no aguanta un impuesto más y que no permite que tengamos combustibles de calidad. Yo aquí se los he comentado. El combustible de República Dominicana es una mierda. Sí. El combustible de República Dominicana no sirve. Los vehículos pistonean desde que llegan. Es más, un vehículo huele a República Dominicana, playa, sol y arena y ¡pum! Pistonea. Porque es que la gasolina de aquí no te llega ni siquiera a 80 octanos. Sí. Cuando se supone que la premium debiera tener 100 octanos. Y te venden una parte que es que supuestamente 100 octanos. Mentira del diablo. Tampoco llega Tampoco es. Entonces, vamos a hablar también del tema básico de los dominicanos. Que la clase media es bien grande. Lo que pasa es que gran parte de la clase media no sabe que es clase media por las vulnerabilidades que enfrenta. Sí. Porque usted tiene que pagar, como lo decía yo en el día de ayer, impuestos para tener una salud pública, pero usted tiene que contratar a un complementario porque si no, no lo reciben en ninguna clínica. Eso Usted fue brillante usted y tiene muy, que pagar. y muy revelador. O sea, es de la cosa como que uno hace y no te lo enrostran. Claro, No te usted lo paga enrostran. impuestos para educación y tiene que buscar un colegio privado. Pero al mismo tiempo, la gente cree que el Estado no debe meterse en los colegios privados. Y resulta que es un sector regulado. Claro que Y sí. que aquí tenemos que meterle mano a los currículos de los colegios privados para ver qué maldito análisis que se está haciendo ahí, discúlpenme la palabra. ¿O qué agenda ¿Cuántos no está metiendo? experimentos están haciendo con nuestros hijos? Tantos colegios de que no, mi método es el método Chan Kin Chan. Sí. Y ese método es el método que se utiliza en Suecia, en la parte norte de Suecia. Y ese es el método que tenemos aquí. ¿Qué maldito método del diablo si ese método no ha pasado por un sedazo del Ministerio de Educación? No, José, permíteme agregar, es que los principales conflictos que se han prácticamente, ¿verdad?, que se descubrieron, fueron en colegios privados. Claro. Y de alta clase de este país. sí. Entonces, donde habían libros que hablaban de escenas con el tema de ideología y temas Que sexuales. ese es otro tema por que debe encima ser de la capacidad parte de un niño. fundamental de los debates. Y lo No, pero en la sacaron escuela también, pública que lo pasó sacaron eso. de los temas también. No, Entonces no. teníamos que hablar obligatoriamente de cómo usted paga para tener una policía, y no quería meterme con la policía porque yo confío en la policía, en los hombres de uniforme, pero cónchole, tenemos una policía que no te cuida y tú tienes que contratar seguridad privada. Y el pobre dirá, esos son los ricos que la contratan. Mentira. Aquí hay gente que tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para contratar seguridad, porque si no, no se puede sentar en la galería de su casa. O no le amanece el carro. Seguimos hablando todavía ahora en el siglo XXI de apagones. Seguimos hablando de tarifa eléctrica cara.
seguimos hablando de que todavía al sol de hoy no estamos viendo los dominicanos una relación directa entre lo que pagamos y lo que nos dan para atrás. Y queremos hablar de reforma fiscal, cuando aquí lo que tenemos que hablar es de estabilidad fiscal, de que por lo menos me mantengan a mí como empresario una estructura fiscal que me permita a mí planificarme a futuro, porque aquí todos los años hay un impuesto nuevo, sí. Todos los años hay una cosa nueva. Yo no puedo planificarme como emprendedor. Que si yo voy a emprender un negocio, no me mete el anticipo que me quiebra, dame una exención, pero vamos a hablar de salud mental. Pero es que yo no lo quise decir de otra manera. Pero señores, ahí lo que hay es un plagio mayor. Y es lamentable porque ese plagio lo firmó José Horacio, ese plagio lo firmó Omar, y ese plagio lo firmó Orlandito, y lo firmó Aníbal Díaz. Yo no quería ser malo con mis compañeros que estaban ahí sentados, mucho menos con los que no estaban ahí. Pero es un uso excesivo, que fue lo que dije ayer, un uso excesivo del derecho comparado que hace que las leyes no se parezcan a la República Dominicana. Entonces, ¿tú sabes qué pasa cuando eso sucede? Que no son aplicables las leyes. Uh-huh. Claro. Porque si tú me creas una ley como la que tenemos actualmente de salud mental, una ley que se parece a otro país, y después tú me vienes con una ley nueva, sin hablar de derogación de la anterior, y tú me metes una ley que lo que se parece es a la peruana, donde hay más psiquiatras que el diablo. Aquí nada más tenemos 200. Y tú me estás hablando a mí de solución integral. Ellos volviéndose loco. Claro, y tú me estás hablando a mí de solución integral a nivel nacional, en esta ley, que sé yo cuánto. No se parece a la República Dominicana cuando tú lo que tienes son 200 psiquiatras en el país. No vas a dar abasto, que salió una parte ahí que de seguro me van a hacer mi meme. Yo lo recibo, que venga. Cuando dije que hay menos psiquiatras que pacientes. Lo que pasa es que lo que dije justamente después, hay menos psiquiatras que pacientes, tomando en cuenta el número de pacientes que puede recibir un psiquiatra. Pero hice una pausa que un comunicador nunca debe hacer. Sí. Porque ahí se va a meter Capinini, seguro. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Un médico, psiquiatra, no puede recibir más de 10 personas al día. No, imposible. Entonces, ¿a dónde vamos a meter esos psiquiatras? Para dar seguridad integral en temas de salud mental. No se parece a la República Dominicana y punto. Pero cuando vamos a hablar de educación, que si se están formando a los jóvenes para la educación del siglo XXI, para los retos del siglo XXI, no estamos preparados para el siglo XX todavía. Y ahí voy a hablar de un tema que a Edwin le encanta, que aquí la gente no sabe, que aquí se está financiando el 4% con deuda. ¿Y cómo tú financias el 4% con deuda? ¿O cómo tú haces una inversión como esa? Sí. Porque hay una forma, tú tienes dos formas de invertir. O tú tiras el dinero a un saco sin fondo, uh-huh, o tú haces una inversión que te permita recobrarla más adelante. ¿Cómo se hace la inversión de la educación? En todos los países. Usted invierte en educación, mucho cuarto. Usted saca jóvenes que estén preparados, que van a aumentar su capacidad adquisitiva, por ende van a pagar más impuestos, y con eso yo sigo solventando la deuda que cogí para educar a ese muchacho, sí, porque ese muchacho me está generando riquezas. Sí. Pero aquí no se genera riquezas. Aquí la mayoría de las personas siguen cobrando 20,000 pesos mensual. Y por encima de por debajo de los 33,000 no se paga impuestos. Entonces seguimos formando, cogiendo préstamos para solventar el 4%, que lamentablemente ahí tengo que estar de acuerdo con el presidente Fernández cuando lo decía en su momento. Lo que pasa es que él no quería explicar cuál era la situación, porque se oye feo. Claro. Porque a todo esto en los debates también nos cuidamos de que la gente no escuche feo un tema. Yo lo dije claramente, estamos haciendo una inversión de tirar dinero a la basura. De cada 100 pesos que se invierten en educación al día de hoy, 26 pesos son de deuda. ¿Cómo vamos a buscar esos cuartos? No hay forma. Para pagarlo. Es como que tú agarras y coges un préstamo en Fundapec, por ejemplo, valga la cuña, para hacer una maestría. Porque tú entiendes que cuando tú vayas a hacer esa maestría y regreses, tú vas a poder aumentar tu salario para pagar el préstamo de la maestría. Pero cuando tú llegas, tú te quedas con tu mismo salario.
no vas a poder pagar el préstamo No hay de la manera. maestría. Y en Hiciste una maestría y botaste tu cuarto. Y en peores condiciones, porque si hablamos de que la inflación anual, entonces ya lo que tú recibías el año pasado, duraste un año en la maestría, o sea que tu sueldo es mucho menor a lo que tus gastos en ese momento. Pero yo no creo, José, que las cosas radican en la asignación presupuestaria, sino más bien en el mensaje que tú también estás tratando de transmitir, de la forma en cómo se gasta. La ese calidad dinero. del gasto. calidad del gasto. Que yo lo hablaba ayer también. Nosotros tenemos que obligatoriamente hacer un pacto en el cual nos comprometamos, todos los políticos, incluso los que no ganan, incluso los que no nos imaginamos que puedan ganar en algún momento, y sentarnos y decir cómo vamos a gastar el 4% de la educación en 10 años. Y garantízame que sea quien gane en las próximas elecciones, va a seguir este plan. Porque si no, nos vamos a joder. Pero eso no es nada. Aquí todos los días estamos aprobando préstamos. Préstamo tras préstamo, préstamo tras préstamo. Y yo di un dato y la gente se quedó como que nada en nada. Que de 2006, que fue cuando se hizo la ley de crédito público, nunca se había violentado. Y al día de hoy, el Estado Dominicano está solventando gasto corriente con préstamos, que la ley dice claramente que no se puede, por primera vez desde 2006. Entonces usted me puede decir lo que usted quiera del PLD, pero el PLD no cogía préstamo para solventar gasto corriente, de que para pagar salario, para pagar doble sueldo, para pagar agua en fundita, para pagar comida, para pagar viáticos. Nada de eso. Porque al menos tenía otro librito de administración. Bueno o malo, decídalo usted. Eso no me corresponde a mí, ni defenderlo ni apoyarlo. Yo lo que quiero es ser diputado, no presidente. Y a mí no me van a cargar el lado de tener que defender un partido. No lo voy a hacer. Pero la verdad es esa, que en aquellos tiempos, desde 2006 para acá, no se había violentado esa ley en ningún momento. Y no se había hecho anteriormente tampoco, porque en los gobiernos del PLD no se cogía préstamo para solventar gasto corriente. Eso lo puedo asegurar al 100% y que me desmienta a alguien si quiere hacerlo. Y ese gasto corriente, al fin y al cabo, ¿para dónde va? A la basura. Sí. Más salud mental, 20%, señores, de la población. Padece de un trastorno Tenemos una mental. prevalencia de un 20% de Sí. gente con una situación mental. Pero queremos una ley nueva, Michael, y no hemos podido cumplir la primera. Y hay un dicho, lo dice tanto la derecha como la izquierda, que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces tenemos una ley que todavía no hemos sacado un diagnóstico de cómo nos hemos comportado con respecto a esa ley. Que ya cumplió la mayoría de edad, de hecho, la ley. Sí. Y todavía no hemos hecho un solo avance significativo. El principal, el más pequeñito, que no tiene que ver que tiene que ver con menos recursos. La eliminación de la estigmatización. Porque cuando aquí en República Dominicana te dicen la ley de CONADIS, qué sé yo cuánto, que esto, aquello, es mentira que aquí se cumple. Porque cuando un empleador tiene que emplearte a una persona con algún tipo de discapacidad, nada más te contrata o a un sordo o a un parapléjico o a no sé, a una persona con algún tipo de discapacidad física, pero nadie te contrata un esquizofrénico. No. Nadie te contrata una persona dentro del espectro autista. No. Que de hecho, las personas dentro del espectro autista no están incluidas en la ley de salud mental. Y eso es grave. Que es grave. Es gravísimo, porque el espectro autista es más amplio ahora. La incluyeron en la de Cada vez CONADIS. eso, No, que la- estadísticamente, Oye, qué dato tan importante. estadísticamente eso está comprobado. Oye, Cada vez son claro. muchos más. Oye, qué dato más interesante. Sí, es verdad, la incluyeron en la de CONADIS hasta los 18 años. Oye, Después de ahí Dios hay Después de los 18 Pierde años, derecho. la persona, o sea, el papá, la mamá, el tío, la tía, la prima, el hermano, la hermana, tiene que dejar de trabajar para poder asistir en el desarrollo de la vida de esa persona si no es autosuficiente. Porque hay muchas personas dentro del espectro autista Que son que son perfectamente, autosuficientes, sí. pero hay otros que no. Sí. Entonces no hay absolutamente... que el problema ¿cuál es? Son las aseguradoras y las AFP
que no quieren, qué sé yo cuánto, que esto y que aquello, que esa era la posición de Aníbal en el día de ayer. Yo estoy luchando contra un monstruo. Tú me vas a decir a mí que tú estás luchando contra un monstruo. Tipo en el gobierno. Ese fue el mensaje que él quiso plantear ahí. Claro, porque Ese fue el mensaje que... yo recuerdo haber ido a la rueda de prensa en los primeros años de su diputación. Después de ahí, nadie hablaba de salud mental, se le olvidó. Y un mes antes de las elecciones estamos hablando de salud mental otra vez, pendejo. Mira, José, tú dices algo que a mí me hace reflexionar, incluso como político, y es que los principales problemas estructurales que tiene nuestro país, su solución no te da beneficio electoral inmediato. Y por eso nunca va a estar en la agenda del político de turno, mucho más si tiene un proyecto de reelección, mucho más. Entonces, hay problemas de esos que tú planteas, como sobre todo el mismo tema de salud mental, que sabemos que es un tema estructural de cambios en la matriz de muchas cosas, que se va a llevar tiempo, se va a llevar voluntad y te va a obligar a enfrentarte a sectores de intereses, y eso no te va a dar beneficio electoral. Eso no es un discurso que a la mayoría de electores le interesa o desconoce. No, esos no son los verdaderos cambios. Entonces, si nos quedamos en los básicos, si siempre llevamos el nivel de la conversación a lo básico, nunca vamos a hacer ningún tipo de acción, ni vamos a obligar a la clase política a hacer acciones para resolver esos problemas estructurales, sino que vamos a hablar de lo básico siempre, de un teteo seguro, de un proyecto de ley en el que voy a pelear contra un monstruo, pero sabiendo que eso no es la solución, porque no representa ningún cambio a la estructura. Que hemos logrado, ya vencimos aquel mal de la corrupción administrativa, pero ¿cuáles son los cambios estructurales que hemos visto? ¿Hay algún proyecto de ley para fortalecer la administración pública? Sí, no, porque hoy lo que hemos visto, y escúchame Edwin, hoy lo que se ha visto para luchar en contra de la corrupción administrativa es que las leyes que ya habían de transparencia, que dificultaba al que hace corrupción hacerla, hoy hay programas que tú le llaman, lo disfrazan con cero burocracia. Le están quitando burocracia a las pocas leyes que existen para contrarrestar la corrupción. Ellos le llaman burocracia, ahora es cero burocracia, le están quitando burocracia. Entonces, vamos a dejar la hipocresía. Vamos a dejar la hipocresía. Aquí hay problemas estructurales que la clase política tiene que ponerse de acuerdo para resolver a mediano y a largo plazo. Al fin y al cabo, imagínense, ¿qué podemos decirle? El debate estuvo muy chulo, señores, véanlo si no lo vieron. Para que hicieron ustedes puedan el entender. chichón de maldad aquí en el director de cámara. No, eso va bien. TMM para el director de No, cámara. y vendrá también el meme ahí, que te perdone, yo que te perdone. Y lo dirán. Por eso no importa. Claro. Y eso no No importa. de idea, José, no de Es idea. más, lo voy a hacer yo mismo. No, ven acá. No lo hago yo. No. Lo hago yo mismo. O sea- Al final la circunscripción 2 vio sus candidatos y vio de qué querían hablar y de qué no querían hablar, de qué no estaban dispuestos a hablar. La educación, la ley del DNI, que fue uno de los temas que se me quedó, Y que no hablamos de eso. Sí, pero Claro, tú fuiste la muy ley contundente hablaron, tú y hablaste. después que lo hiciste copiado, porque tú dices, el que me conoce sabe cómo yo soy. Y yo lo que entiendo es que esa ley debe simplemente Claro. derogarse. Así de simple. ¿Tú sabes por qué? Pero Del otros tomaron esa. superpoder, A partir de que lo dijiste, que creo que ya muchos habían tenido su turno, retomaron entonces tu discurso. Claro, porque es muy fácil tú decir que, bueno, ya la pasé ese monstruo en el cual yo le doy al DNI, por ende al gobierno y por ende al presidente de turno, las capacidades y facultades de hacer lo que se le venga en gana sin orden de un juez, en contra tuya y tuya. Y esa gente no se están dando cuenta que crearon esa institución, que crearon poderes y facultades que no debiera tener ningún presidente en democracia, para crear una especie de perro guardián que mañana es el mismo que los va a morder. Infiltrados por Top Latina.